Bueno, seguimos. Hay más Bella Tarde, por supuesto. Han pasado ya, le vamos a decir, 32 minutos de la hora 16 en toda la República Argentina. Y nos vamos de viaje un poquito a conocer historias de argentinos en el mundo. Nos vamos hasta el viejo continente, Ezequiel. Así es. Bueno, para conocer la historia realmente interesante de Gustavo Yuste, ¿no? Sobre los turistas perdidos y las historias que rondan su nuevo libro, este escritor argentino que está allí en aquel lugar. Un gusto, un placer recibirte, Gustavo. ¿Cómo estás? Desde Barcelona. Hola, Ezequiel. Hola, Ezequiel, Julieta, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte por acá para que nos cuentes de tu libro, de tus historias, de lo que estás haciendo ahora allí en Barcelona. Contanos un poquito cómo arrancaste con esta propuesta. Bueno, es interesante porque el libro se llama Turistas Perdidos y no tiene nada que ver con que yo esté en Barcelona, pero terminó siendo un poco profético el título. Me agarró justo la presentación allá del libro en Argentina, justo conmigo acá. Pero el libro es una novela, no tiene nada que ver con mi viaje ni nada por el estilo. Y lo que intenta un poco esta novela es hablar del amor, pero de una manera un poco más benévola, ¿no? Tratar de hablar del amor que se termina de una manera un poco más buena con las personas, ¿no? Claro. Pensar que lo que se termina es una manera de que lo bueno siempre quede con nosotros. Entonces es una novela que empieza desde el final y va para atrás, tratando de echar luz sobre los momentos buenos de cualquier relación. Bien, una mirada distinta, ¿no? Sí, es que es una mirada que justo después terminó coincidiendo con, por ejemplo, la salida del tema de Shakira, ¿no? Y dije, uy, bueno, no, la verdad no fue un buen truco de marketing el mío, pero bueno, me parece que es interesante aportar esa mirada también, ¿no? De una historia que termina por distintos motivos, puede también ser el paso para quedarnos con lo bueno del desamor, justamente. Bien, una lectura positiva de la culminación del amor, ¿no? Sí, es que me parece que es interesante poder replantearnos cuando algo se termina. Bueno, nosotros fuimos parte de eso, ¿no? Entonces ese tiempo que duró una relación es parte de nuestra vida. Y creo que los buenos momentos envejecen mejor, ¿no? Que los malos momentos. Entonces terminamos echando luz sobre los momentos positivos de nuestro vínculo con una persona. Entonces, lo interesante para mí de plantear esta novela fue empezar desde el principio, que no tengo ningún miedo en spoilearlo, que es que, bueno, una pareja se separa y entonces empieza a contar para atrás la historia. Entonces terminamos desde el principio de esa relación. Bueno, una lectura que al final dinámica, y al cabo es como termina toda relación, sí, en el principio. Sí, y hacernos cargo de lo que nos toca. Personas que lloran en su cumpleaños fue tu primera novela. ¿Cuáles son las inspiraciones básicas, Gustavo, para trabajar en estas historias que son tan atrapantes? ¿Cómo te inspiras? Creo que el hilo conductor de ambos libros, de Personas que lloran en sus cumpleaños y ahora de Turistas Perdidos, fue un poco hablar de protagonistas desorientados, ¿no? Bueno, el título Turistas Perdidos ya juega directamente con eso, ¿no? De personas que están navegando por los sentimientos sin entender bien qué está pasando, qué pasó y qué va a pasar. Que creo que en el fondo es como estamos todos. Vivimos en una época en la que capaz se vende el ideal de saberlo, de controlarlo todo, ¿no? De vos podés hacerte cargo de tu vida y entonces puedes hacer esto y puedes hacer esto y puedes hacer esto. Y creo que en el fondo siempre estamos navegando bastante a la deriva sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos pasó. Entonces, los dos protagonistas de Personas que lloran en sus cumpleaños y de Turistas Perdidos tienen ese hilo en común de no saber bien qué está pasando y encontrarse en el camino con respuestas provisorias. Claro. Entonces, a mí me interesó meterme en la cabeza de esos dos personajes y ver cómo pueden navegar el no saber, que en el fondo creo que es lo que navegamos todos a diario, no saber qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, nuestros sentimientos muchas veces los confundimos con la verdad, pero para mí los sentimientos no son la verdad, son una parte de la verdad o una interpretación de la verdad. Claro. Entonces, si abandonamos la idea de la verdad o del absolutismo de nuestra experiencia, terminamos perdiéndonos y navegando por distintos recovecos que para mí es donde muchas veces entra la literatura después. Claro. ¿No? Bueno, súper interesante lo que planteas con tu relato acerca de tus obras, ¿no? Te desencontró un poco con la presentación. Contanos, bueno, cómo lo presentaste allí en Barcelona, acá en Argentina. ¿Cómo te encontrás con eso? Bueno, por suerte la distancia en la que me encuentro ahora
tuve un entrenamiento forzado los anteriores 2 años con la pandemia, ¿no? Donde todo lo presencial estaba bastante acotado, ¿no? Entonces, mis 2 anteriores libros de poesía se publicaron justo en plena pandemia. Entonces no hubo presentación, por lo menos instantánea, y no hubo un acompañamiento físico con el libro, ¿no? Entonces, así como nosotros nos podemos manejar por videollamada, me manejaba igual. Y ahora que justo coincidió mi viaje con la salida del libro, bueno, el entrenamiento ya lo tengo hecho. Entonces, más allá del cambio horario o distintas cuestiones, es poder acompañarlo. Pero yo siempre soy de la idea de que el libro se tiene que defender lo más solo posible, ¿no? Por más que a mí me guste dialogar con ustedes, ¿no? Y le esté pasando bien ahora, siento que el libro tiene su propia vida y no necesita que yo esté al lado todo el tiempo diciendo qué hice o qué no hice, sino que el lector, la lectora pueda encontrarse con una historia que de alguna u otra manera rebote en su propia experiencia. Ahora, Gustavo, y a partir de ahí crear un nuevo sentido. ¿Qué valor le encontrás a la devolución del lector? Digo, cuando se encuentra con el libro, has tenido seguramente expresiones del primero y del segundo. ¿Y qué pasa con vos, no? ¿Lográs que eso se realizó? ¿Lo soltás? Ya no es más tuyo, pero ¿cómo interpretás la crítica, buena o mala, ¿no? de tus libros, de tus publicaciones? Yo creo que siempre cualquier obra de arte, ¿no? Y un libro en el fondo es una obra de arte más, se completa con la mirada de un lector, de un espectador, de alguien que complete el sentido. El escritor propone un juego, pero solo se resuelve cuando alguien más se pone a leer en esa historia, se pone a vivir lo que uno propone. Entonces, para mí siempre el encuentro de un lector, de una lectora con uno de mis textos, ya sea en narrativa o en poesía, es la finalización del camino, ¿no? Porque si no, si nadie lo lee, no hay juego posible. Claro. Y en el caso de las novelas particularmente siempre es muy interesante porque surgen lecturas o interpretaciones o ideas que capaz no estaban en mi realización de forma consciente, al menos. ¿No? Entonces, por ejemplo, me han dicho mucho del juego con los silencios en esta novela, que no es algo que yo trabajé conscientemente, o las analogías del encierro del primer capítulo con la pandemia, que es algo que tampoco trabajé conscientemente. Entonces esas interpretaciones terminan enriqueciendo mucho el texto. Y después, bueno, siempre puede pasar que a algún lector o a alguna lectora no le guste, y es el juego al que se abre. Derecho, claro. Vale. Seguro. Sí, total. Gustavo, bueno, ya tomaron vida propia, ¿no? Se defienden solas tus obras, tus poesías, tus novelas. Actualmente estás escribiendo. Contanos un poco cómo es cómo funciona, digamos, la parte más creativa, ¿no? Creo que uno siempre está escribiendo, incluso en los momentos de silencio, ¿no? Cuando uno adopta la literatura como parte de su vida, incluso en los momentos de silencio hay algo que se está cocinando, ¿no? O que se está tejiendo en un canal más inconsciente. Y por suerte igual ahora dentro de bastante poco va a salir un libro de poesía nuevo mío que se llama El Formol de la Melancolía y que publica Santos Locos, que es la misma editorial con la que he venido publicando mis libros de poesía habitualmente, y que saldrá ahora para abril, mayo, y que se va a conseguir, por ejemplo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, y ya va a estar llegando a Córdoba también y al resto del país. Y creo que uno siempre está escribiendo. Me parece que incluso los momentos de silencio son el puntapié inicial para empezar a escribir. ¿Y cómo manejas esos momentos de inspiración para escribir? ¿Tenés algún método? No tengo un método. El único método que tuve fue más de jovencito, que tenía un cuadernito donde escribía siempre, y cuando se terminó el cuaderno se terminó el método, básicamente. Entonces fue como una enseñanza a la fuerza, ¿no? Bueno, se me terminó el cuadernito que tiene un tamaño hermoso, qué sé yo, y fue bueno, ahora puedo escribir en cualquier lado porque ya está. Entonces me voy adaptando también al entorno, porque si uno romantiza mucho el método de escritura, después ante cualquier pequeña falla o falta de ese método no podés escribir. Si yo dependiera de sentarme en un escritorio y que la luz entrara así, y etcétera, etcétera, por ejemplo en el viaje ya no hubiera podido escribir nada, porque me estoy moviendo por distintos lados. Entonces me parece que el único método es la disponibilidad. Siento que cualquier escritor o escritora tiene que poder estar disponible a que la literatura lo encuentre y empezar a trabajar con oficio. Muy bien, bueno, estar atentos a lo que fluye, total, ¿no? Por supuesto. Sí. Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a invitar a que te puedan seguir allí, @GustavoYuste, para estar en contacto, bueno, con
con tu obra, por supuesto con todo lo que nos propones desde esta poesía y de tus éxitos novelas. allí en Barcelona también. Un gran abrazo y gracias Gracias. por el tiempo que nos dedicaste. Un gusto escucharte, verdaderamente. Gracias a ustedes y nos estaremos viendo pronto. Así es. Chau, Gustavo, Ojalá. gracias. Saludos, un Adiós, abrazo. hasta pronto. Chau. Chau, chau. Adiós.